y decirle bienvenido a las transmisiones de nuestros cultos que estamos dando inicio en el mes de septiembre. Así que saludamos a todos los hermanos que están en sus casas o en el país o fuera del país, donde nos ven, pues les saludamos en el nombre de nuestro Señor. Y les decimos bienvenidos a esta transmisión. Pero vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, te damos, Señor, infinitas gracias en esta noche, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás aquí con nosotros y nosotros te rendimos, Señor, este culto a ti en esta hora, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están en sus casas, que nos están sintonizando, que nos están viendo. Pedimos para cada uno de ellos, para todas las familias también, muchas bendiciones espirituales como también materiales. Señor, gracias porque llegamos a estas horas de la noche, ya en el tercer día del mes de septiembre, en el cual, Señor, tenemos a bien celebrar este culto a tu santo nombre. Que podamos ser edificados, ya cantamos, hemos orado, y ahora, Señor, que tu palabra pues nos ayude y nos despierte siempre interés de conocerte a ti más y más. Y que vivamos siempre, Señor, para honrarte a ti y para hacer siempre tu voluntad. Oramos, Señor, por cada familia y cada hermano, Señor. Si alguien está pasando por diferentes pruebas, Señor, que tú le ayudes. Que tú lo saques adelante, Señor. Tú le des tu gracia, tu poder para salir adelante, Señor, en cualquiera que sea su situación. Oramos en el nombre de Jesús, esperando tu bendición. Cristo Jesús, oramos y lo pedimos. Amén. Amén. Saludamos al hermano Jorge Hernández que está celebrando su cumpleaños en esta fecha, en este día muy especial. Y al hermano Armando Romero, que indudablemente tal vez nos está viendo, está con nosotros también y le deseamos siempre fortaleza de nuestro Dios. Y así para todos los que nos ven, aún allá en los Estados Unidos. Bien, estamos iniciando el mes de septiembre. Y el mes de septiembre es muy especial porque el pueblo salvadoreño celebra la liberación de los españoles, y por eso este mes pues se celebra eso. Pero a nosotros pues no, a los cristianos evangélicos no son los españoles quienes nos han dado libertad. A todos los evangélicos nosotros tenemos a un gran libertador. Y el gran libertador nuestro se llama el Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo nosotros le cantamos. Y al Señor Jesucristo nosotros le exaltamos. Al Señor Jesucristo nosotros le vemos en la Biblia. Lo vemos como el gran libertador del mundo. Como el gran libertador de Satanás. Él nos ha librado de las garras del enemigo. Y por eso le rendimos alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestro libertador. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Vamos a tratar de dar algún vistazo sobre lo que enseña el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en cuanto hacia Jesucristo como nuestro libertador. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Este es el texto que tendremos siempre para estar hablando de eso. El texto clave
de esta carta está en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo habla a las iglesias de Galacia y les habla acerca de esta libertad, que hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, propósito que todo creyente pueda saber de que Cristo le ha dado libertad. Este es el propósito. Al estudiar esta carta, lo que queremos y buscamos es que todo creyente pueda saber de que Cristo le ha dado toda libertad. El apóstol Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban mirando la doctrina central del Nuevo Testamento, de la justificación por la fe. La justificación por la fe. Esa es la doctrina que impera en toda la carta. Estos esparcieron su enseñanza, o sea, los judaizantes, estos esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primero debían de convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos. Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de la terrible consecuencia de abandonar esta doctrina esencial de la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe a estas iglesias y les hace saber que tengan mucho cuidado, porque los judaizantes habían entrado a las iglesias para hacerles esclavizarlos y decirles que necesitaban convertirse en prosélitos judíos para poder así obtener la libertad. ¿De qué nos ha librado Cristo? Veamos lo que nos enseña esta carta. Primero, número 1. Espero ver este punto. Punto número 1. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de este presente siglo malo, dice el apóstol Pablo. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de este presente siglo malo. Veamos entonces ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dado lectura en Gálatas 1, del 1 al 5. Dice acá, el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién es el que se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el gran libertador del mundo, el gran libertador de las Américas, el gran libertador de toditito el mundo, el Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo. Presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos ha librado de la condenación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3. La carta a los Gálatas con la carta a los Romanos están de las manos. Entonces, necesitamos para estudiar Gálatas, necesitamos estudiar también la carta a los Romanos, porque es un complemento. Veamos lo que dice acá. Cristo nos ha librado de la condenación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Vamos viendo allí detenidamente este pasaje. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Gálatas habla acerca de la ley mosaica, la ley que es contraria a la gracia. Entonces Pablo aquí en la carta a los Romanos, él está explicando también acerca de la justicia de Dios. Pero ahora aparte de la ley mosaica, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas hablaron de la justicia también de Dios. Luego el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios o la justificación tiene que ver con el perdón absoluto. El perdón absoluto que Dios da al pecador. En otras palabras, justicia significa declarar inocente al culpable. Declarar inocente al culpable. ¿Y quién es el culpable? Pues el culpable es el hombre, es el pecado, el hombre pecador. Ese es el culpable. El culpable de que Cristo fuera a la cruz. El culpable de que Cristo sufriera. El culpable por el cual Cristo tuvo que venir al mundo. Es el hombre, el pecado del hombre. Entonces, eso es lo que va a enseñarlo. Dice entonces el versículo 22 de Romanos 3, vuelvo a leerlo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo, no por la ley, no por las exigencias de la ley, no por lo que la ley decía, sino es por la fe. La fe, entonces, la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado destituyó al hombre de la gloria de Dios. Y era necesario que hubiese alguien que justificara ese pecado, esa causa. Y ese es y fue nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación gratuita. O sea que el hombre, el ser humano, no tiene que hacer absolutamente nada para ser declarado justo delante de Dios. Pero la ley no decía eso. La ley decía que había que guardar los mandamientos. La ley decía que había que cumplir con todos los requisitos que la misma ley ordenaba al ser humano para poder ser justificado. Pero eso no es lo que el Señor, lo que Cristo hizo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cristo nos compró. Cristo nos redimió. Él pagó el precio de nuestro pecado.
Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó, Él nos compró con su sangre. Por eso habla de la redención. Mediante la redención dice que es en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo. Jesucristo. No es la ley, sino es Cristo. No es la ley, sino la gracia. No es la ley, sino la fe en Jesucristo. Eso es el quien nos ha justificado. Muy bien, dice, para manifestar su justicia, a quien Dios puso como propiciación. Versículo 25 de Romanos 3. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación tiene que ver con la satisfacción que Dios tuvo cuando Jesucristo fue a la cruz y murió en la cruz. Dios satisfizo ahí la parte de la persona de nuestro Dios. Él quedó totalmente satisfecho porque Jesucristo hizo una obra de redención en la cruz. Hizo una obra de redención en la cruz. Entonces, esa palabra propiciación tiene que ver con la satisfacción que Dios tuvo cuando Jesucristo obró la salvación, el perdón por su sangre en la cruz. Para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Haber pasado por alto, dice. Cuando el Señor Jesucristo hizo su obra en la cruz, Dios el Padre pasó por alto los pecados de todos aquellos que creen en Él. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia. La mira, Dios tenía ya su mirada en el Señor Jesús. Dios el Padre ya sabía que iba a obrar la justicia por medio de la obra de Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, toda persona que pone su fe en Jesucristo es declarado justo. Y esa declaración de justicia tiene que ver con pasar por alto el pecado del pecador. Así que esta es la gran obra que el Señor Jesús hizo. Nadie puede evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley. Por esa razón, todo pecador debe de ser perdonado por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. El pecador, el hombre pecador, por esa razón dice, todo pecador debe de ser perdonado por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley no justifica, la ley no perdona, la ley solo dictamina el pecado del ser humano. No hay perdón, la ley, porque nadie puede cumplir las exigencias de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso fue lo que el Señor Jesús sufrió, eso fue lo que el Señor Jesús le tocó pagar allá en la cruz.
Ahora, ¿qué nos toca ahora? 2 Corintios 5, versículos 19 al 21. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, la iglesia tiene este mandato. La iglesia tiene esta orden del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la fe en Jesucristo, el mensaje del perdón en Jesucristo, el mensaje de la justificación gratuita por medio de Jesucristo. Este es el mensaje que la iglesia, que los creyentes tenemos que dar al mundo, para que el hombre sea reconciliado con Dios. Porque el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. El hombre sin Jesucristo es totalmente un enemigo de Dios. Y por eso es que la iglesia tiene este mandato y tiene esta encomienda de reconciliar al hombre con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? El hombre solamente puede ser amigo de Dios y puede tener amistad con Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra razón, o no hay otra facultad, sino solamente es por medio de Jesucristo. Cuando una persona sus pecados son perdonados, sus pecados son justificados, y recibe la gracia de Dios y cree en el Señor Jesucristo por la fe y hace de Jesús su libertador, es entonces cuando el hombre puede ser amigo de Dios y puede ser un verdadero hombre o mujer reconciliado con Dios, porque Dios lo acepta así. Luego dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra justificación es en Jesucristo, no es la ley. No es la ley, no es por lo que el hombre hace, no es por los requisitos de la ley, no es nada de eso. Es solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador, nuestro libertador de la culpa de nuestros pecados. No es la ley, sino la gracia de nuestro Dios en Cristo. La gracia de nuestro Dios en Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en segundo lugar, Cristo nos libra de este presente siglo malo. Cristo nos libra. En Gálatas capítulo 1, el versículo 4a dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El Señor Jesucristo tuvo que morir. El Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz para librarnos del presente siglo malo. La palabra griega que se traduce siglo, no se refiere a un periodo de tiempo, sino a un orden o sistema de cosas. Y en particular al sistema actual del mundo encabezado por Satanás. Cuando se habla de este
presente siglo malo no está hablando de un periodo de tiempo, sino está hablando de el desorden del mundo. El desorden del mundo encabezado por Satanás. Y el peligro del cristiano, el peligro del cristianismo es que quiera vivir de acuerdo al sistema de vida del mundo que no conoce a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque eso no lleva al cristianismo a nada. Veamos lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea lo que enseña este pasaje, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, al sistema de vida del mundo, sino transformaos. Habla de una metamorfosis en la vida del cristiano, sino transformaos cada día por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que ir renovándonos, renovando el entendimiento, comprendiendo más, entendiendo más la obra de Dios, la obra de Jesucristo, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Es la salvación del pecador, es la salvación del hombre que es enemigo de él, es la justificación por la fe. Esa es la obra, es la voluntad de Dios, que los hombres sean salvos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, del sistema del mundo, cómo vive el mundo. Dice, no améis al mundo, ese mundo traidor, ese mundo libertino, ese mundo que no conoce a Dios, ese mundo que se divaga, ese mundo que vive en los placeres de la carne. Ese es el mundo, y dice que el cristiano no debe estar en ese mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Del mundo. ¿Cómo vive usted como cristiano? Como hombre o mujer justificado por gracia, por la fe en Jesucristo. ¿Cómo vive en este mundo? Vive al igual a los que no conocen a Dios, los que no han sido justificados, los que no han sido perdonados, los que no son amigos de Dios. ¿Anda usted con ellos? ¿Vive como ellos viven? ¿Hacen lo que ellos hacen? ¿O cómo está nuestra vida? Primera de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque Satanás es el que tiene al mundo perverso, al mundo sin justicia, al mundo depravado. Quien es el encabeza todo es Satanás. Todo creyente no debe de conformarse a vivir como el mundo. Este es un siglo malo. Hay que buscar la transformación, la renovación de vuestro entendimiento. Renovarnos en nuestro entendimiento para que seamos agradables a nuestro Dios. Dios quiere que como cristianos nosotros seamos agradables a Él. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo con toda su trama de cosas malas, el mundo descarriado, el mundo que ha abandonado a Dios, ese mundo pasa.
ese mundo termina. Y el ser humano que se apega al mundo, pues pronto terminará. El mundo pasa, pero los que buscan a Dios vivirán para siempre. Amén. Cristo nos da libertad. En tercer lugar, Cristo nos da libertad para que hagamos la voluntad de Dios. Volvemos a Gálatas 1:4b. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El sacrificio de nuestra salvación fue el diseño y cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para su gloria. La voluntad de Dios. Mateo capítulo 26 y versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, soy el Señor Jesús, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La voluntad. El Señor Jesús estaba en el Gólgota, el Señor Jesús estaba para ser crucificado, el Señor estaba colgado en una cruz y Él dice estas palabras. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor veía ya la cruz, el Señor veía ya el madero, el Señor sabía que para ahí iba Él, y Él se angustiaba humanamente porque era una persona. Pero Él dice que si no puedo pasar esta copa, que se haga, Señor, tu voluntad. También lo vemos en el capítulo 6 de Juan, versículos 38 al 40, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Yo he venido del cielo, no para hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre Dios quiere que yo haga. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diese, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que el Padre nos dio. Los creyentes tenemos que dar gracias a Dios, porque somos salvos y tenemos vida eterna porque el Padre envió a Jesús a morir por nosotros, a morir por los que hemos creído en Él. Por eso dice que le pide al Señor que no pierda nada de lo que Él le dio, sino que lo resucitará en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mire qué interesante lo que dice el versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo clavado en la cruz, al Señor Jesucristo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué bueno, el Señor ha hecho todo ya, todo, absolutamente todo. Nos ha librado de la condenación eterna. Entonces decimos que la voluntad de Dios fue que Cristo viniera al mundo para salvar al mundo. Y la voluntad del hombre debe de ser acogerse a la voluntad de Dios para ser salvo. El hombre debe de acogerse a la voluntad de Dios para ser salvo. Y la voluntad de Dios fue que el Señor Jesús fuera a la cruz para morir y darnos la vida eterna. Este es el mensaje, esta es la palabra, este es el mensaje de libertad que tenemos. Tenemos libertad para entrar en el reino de Dios. Tenemos libertad para vivir eternamente con el Señor. Tenemos completa libertad para ir al cielo por la obra de nuestro Señor. ¿Por qué? El hombre pecador ha sido reconciliado con Dios, es amigo de Dios,
Y eso es lo que celebramos. Celebramos esa liberación, esa libertad para entrar en el reino de nuestro Dios. Lo que no puede hacer la ley ni ninguna otra cosa, las obras, ni la ley, ni los mandamientos. Alguien podrá decir que hay que cumplir los mandamientos para ser salvo. Nadie los puede cumplir. No ha habido ni una tan sola persona que los pueda cumplir. Para decir que por cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, el ser humano puede ser salvo. De ninguna manera. Nadie. Por eso fue que vino Jesucristo. Por eso es que vino el gran libertador de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos justificados por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Y esa justificación significa declarar sin culpa al pecador, declararle libre para poder entrar y vivir eternamente con Dios en su reino, en su gloria. Vamos a quedarnos aquí en esta noche. Decimos, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, ver lo que ha pasado, lo que tú hiciste, Señor, a través de tu Hijo. Y gracias por los que hemos creído, hemos recibido, hemos sido reconciliados, hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador personal. Pedimos, Señor, tu bendición y tu ayuda para cada creyente, para cada cristiano, que tú, Señor, lo ayudes para que viva una vida agradable, no como el mundo, sino para ti, Señor. Una vida de completa liberación de pecado, de maldad, viviendo para gloria y honra tuya. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor, a cada una de las familias cristianas, para que hagamos, Señor, tu voluntad y no la voluntad del mundo ni de Satanás, sino la tuya, Señor. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos y presérvanos para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo una bendición para todos nuestros amados hermanos que han estado con nosotros, que tú, Señor, sigas bendiciéndoles y ayudándoles de una manera muy, pero muy especial. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús, oramos y decimos muchas gracias. Amén. Que Dios bendiga a todos hermanos. Usted que no ha estado con nosotros, reciba de Dios toda bendición de lo alto. Allá en los Estados Unidos, allá donde están nuestros hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Adiós.